Dice la Escritura que el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Cuántos creen eso? Amén. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Pero también dice que el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Pueden decirlo ahí en su lugar? ¿Pueden repetirlo conmigo? El gozo del Señor es que El gozo del Señor es mi mi fortaleza. fortaleza. Dilo, El gozo créelo. del Señor es mi fuerza. Dilo en voz alta. El Dilo en gozo voz del alta. Señor es mi fuerza y mi fortaleza. Gloria a Dios, créelo, créelo. A veces cuando alguien dice algo que no tiene mucha coherencia o que es mentira, yo en forma sarcástica le digo, oye, repítelo 3 veces hasta que te lo creas. Pero aquí no se trata de eso, escucha, aquí no se trata de eso. Aquí el asunto es que bienaventurado eres porque sin ver crees. Entonces, pensando en esto, sigamos con lo que sigue. Gloria a Dios. Inclina tu rostro, tu cerviz, pero también humilla, inclina tu corazón, tu alma, Señor Jesús, tu espíritu. maravilloso Padre, Dios está allí donde tú Dios del estás. cielo y de la tierra. Dios está contigo, pero Eres Él hermoso, está en ti. Señor. Eres Sus ríos de agua viva fluyen, Señor, que corren saltan, como torrentes, como saltan lagos, para como vida mares, eterna de esa fuente, como fuego, mi Señor. esa fuente Consume nuestro ser, mi Señor. de la que hablamos, esa Todo nuestro fuente, espíritu, mi cuerpo se rinde. que a ti, fluye Padre. agua viva Eres maravilloso. por todo tu ser, Aleluya, Padre. del trono de la gracia, Gracias, mi Señor Jesús. allí donde tú estás, Bendito seas, mi a los Dios pies eterno. del Maestro, a los Tú pies eres del nuestro Señor, Maestro, eres nuestro Padre. escuchando su dulce Eres voz, nuestro hermano, amigo, abrazados a sus compañero pies. prometido, mi Señor. Míralo, usa tu imaginación Es todo espiritual, lo que deseamos, solo Padre. úsala. Todo lo que necesitamos. ¿Recuerdas aquella Gracias ocasión a ti, mi cuando Señor. Marta y María, Hermoso eres, mi Padre. las hermanas de Lázaro, el hombre al que el Señor resucitó, una familia de 3 hermanos que eran amigos de Jesús, pero Jesús era su amigo? Jesús, Y él llegó a su casa y dice la Escritura hermano, Señor, que María te necesitamos. estaba a los pies del Señor, Ah, sí, Señor. embelesada, Gracias, mi Padre. escuchando hablar Gloria al a Maestro. ti, mi Dios eterno. Quiero preguntarte hoy, ¿te embelesas escuchando la voz del Maestro? Amén, Señor Jesús. ¿Te embelesas escuchando la Amén, voz Padre. de aquel que te amó y dio su vida por ti? ¿Te embelesas? Aleluya, mi Señor. Pero su hermana, dice la Escritura, estaba afanada con los quehaceres. Estaba afanada con esto y con aquello. Tú estás afanado. Gloria a ti. Tú estás afanada con los quehaceres de este mundo, con los afanes de este mundo. Maravilloso. ¿O Eres excelente. quieres estar como María? Gloria a ti. ¿Estás como María o estás como Marta? Enojada, dice la Escritura, reclamándole al Maestro porque su hermana estaba allí, diciéndole que era una holgazana, una perezosa, y reclamándole al Maestro por distraer a su hermana de los quehaceres. Quiero preguntarte hoy, ¿eres como Marta o eres como María? El Maestro le dijo, Marta, Marta, afanada estás con los quehaceres, pero tu hermana ha elegido y eligió lo mejor. Hoy, ¿qué has elegido? ¿Estar a los pies de tu Maestro o estar afanados con las cosas de este mundo? Abrázate de los pies de tu Maestro,
porque hoy tu maestro tiene cosas grandes y ocultas que quizá tú no conoces. Dile a Dios que abra tus sentidos espirituales, que los avive, que los despierte y los aumente, para que tú puedas comprender las maravillas de su ley, para que tú puedas conocerlo un poco más hoy, para que Él quite el velo, para que Él quite vendas hoy de ti, de tu corazón, de tus ojos, de tu mente, de tus oídos. Dile, Señor, abre mi entendimiento, abre mi discernimiento, el discernimiento que tú has puesto en mí. Espíritu Santo, dame tu inspiración, dame tu enseñanza, dame tu guianza, dame tu dirección, dame tu discernimiento, mi Señor. Pero también dame tu redargüimiento cual verdugo, para que mi corazón, mi mente, todos mis sentidos, no solamente espirituales, también los sentidos físicos, estén atentos a tu palabra, a tu ley. Que hoy, mi Señor, tú me absorbas, que nada de lo que me rodea, mi Señor, ponga tropiezo o interrumpa a Dios eterno. La relación, la comunión que hoy anhelo sentir y anhelo tener contigo. Amado Señor Padre, amado Señor Hijo, amado Señor Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos viendo el tema, escuchando, aprendiendo, no viendo. Acerca de pidiendo carne. Tal vez nuestro hermano, el que Dios usó para despertar esta inquietud en nosotros, en mí, con la pregunta que me hizo acerca de por qué los hebreos pidieron carne, hermano Elliot, si llevaban sus animales. ¿Por qué pidieron carne? Lo interesante entre otros datos que hemos aprendido es que dice la Escritura que fue a los 15 días del segundo mes cuando los hebreos empezaron a quejarse después que salieron de la tierra de Egipto. Es interesante, les dije, ver que habían pasado unos cuantos días, pero ya el pueblo anhelaba volver a la esclavitud. Hemos aprendido a lo largo de estas enseñanzas, ya van 3 enseñanzas, esta es la 4ª enseñanza, que el pueblo anhelaba volver a Egipto. Y les dije como tipo y figura, cómo en la actualidad muchos que militan supuestamente en las filas del Señor, muchos que supuestamente son pueblo de Dios, ¿cierto, hermano? Bien. Muchos que dicen que son hijos de Dios, muchos que dicen que le sirven a Dios, pero en la realidad son personas que todavía anhelan la vida pasada, la vida de donde Dios los sacó. Son personas que todavía siguen deseando y practicando las viejas costumbres. Les dije que el pueblo de hebreo llevaba en el desierto 2 tabernáculos, ¿recuerdan? Llevaban el tabernáculo ahí en la Escritura, en el libro de los Hechos, el tabernáculo del dios Renfam. Pero también estaba el tabernáculo del Señor, el tabernáculo de Moisés, el que Dios le ordenó a Moisés que construyera. Veremos poco a poco, aún, fíjese, es muy interesante esto, y yo sé que el hermano
el hermano que me hizo esta pregunta, el que Dios usó para despertar esto, es que ha de estar pensando, bueno, tal vez ya lo entendió. ¿Ya entendiste, hermano Casani, la respuesta? Pero falta mucho que ver, porque esta pregunta despertó una enseñanza que, créanme, ni yo la sabía. La veía, pero no la entendía, no la discernía, como nos sucede a muchos, o le sucede a muchos en el pueblo de Dios, que leen con avidez, con hambre y con sed de Dios, del Dios vivo, leen su palabra, pero no la entienden. ¿Y saben por qué? Porque tienen, ¿qué? Un velo. Así como dice la escritura que Moisés cuando descendió del monte, ¿su qué? Su rostro resplandecía, pero él tenía que ponerse un velo para que el pueblo no viera su rostro. Tal vez esto que te diré no estés de acuerdo, pero Dios pone velos, pone vendas, sobre vendas, para que su palabra no la entiendan todos. ¿Sí me explico? Y eso lo vimos como tipo y figura, lo vemos con Moisés. Tenía un velo porque la gente no comprendía lo que estaba sucediendo. Así como hoy el pueblo de Dios vive sirviéndole a dioses ajenos. Estaba viendo anoche precisamente, la ONU, en uno de los tantos eventos que organizó en uno de los tantos países, no recuerdo para no entrar, para no decir cosas que no son, pero es algo que sucedió apenas entrando este mes de agosto. Estaba platicando con la tribu aquí y les dije que hicieron un becerro, escucha, un becerro inmenso. Sus dimensiones son colosales, parece un edificio. Pero se ve allí en el video cómo toda la gente lo adora. Están vestidos con ropas así como parecidas a túnicas de colores, pero se ve a toda la gente que ya es como una especie de carnaval. Estaba diciéndome, comentándonos la hermana Ludín, que allá en su país hicieron lo mismo, ¿cierto? Hicieron un becerro, un toro, un enorme toro, y la gente en el, no sé cómo le llaman allá, carnaval o no sé, fiesta pagana, adoraban ese toro. Acaba de suceder esto, y es terrible cómo a veces nosotros juzgamos y criticamos a la gente de afuera, pero no reconocemos que el pueblo de Dios hoy, el supuesto pueblo de Dios, vive hoy haciendo lo mismo. ¿Sí me explico? Hoy el pueblo de Dios, como antes, como en la antigüedad, va en pos de dioses ajenos. ¿Recuerdan lo que les dije, que hay mucha gente que aparentemente han sido liberados? El Señor Jesús, amado, dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Sin embargo, vemos que mucha gente hoy en día siguen presos en sus delitos y en sus pecados. Siguen esclavizados en sus deleites, siguen esclavizados en los deseos de su carne. Es increíble y es asombroso cómo la naturaleza y la concupiscencia humana, les dije, conducen al hombre a seguir deseando, a seguir anhelando los viejos vicios, los viejos hábitos. Mucha gente en el pueblo de Dios todavía está vestidos con harapos. No han dejado que Dios los revista, escucha, con sus vestiduras blancas, que son símbolo de ¿qué, hermano Elliot? Pureza. De pureza, Santidad. de santidad, de perfección, y algo bien importante, ¿de qué? Incorruptibilidad.
Y cuando habla de incorruptibilidad, se refiere no precisamente o no necesariamente solo a la carne cuando muere y se degrada y se corrompe y se aguzana. Habla de lo espiritual. Cuando el hombre ha sido trasladado de las tinieblas a la luz, Dios empieza un proceso de limpieza. Les dije, en el cual Dios despoja de los harapos, pero también es importante que nosotros estemos dispuestos y disponibles para despojarnos de los harapos viles, de los harapos sucios. ¿Recuerdan la historia del hermano rebelde? ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Cuando él reaccionó, dice, y los puercos y las verduras y toda la porquería son tipo y figura del pecado. Ajá. Es tipo y figura del pecado. Después de haber andado en el mundo, este hombre reaccionó y dijo, volveré a la casa de mi padre, donde aún los más pobres, los criados, comen mejor que yo. Y dice que cuando regresó, su padre lo estaba esperando y lo primero que hizo fue correr y abrazar a su hijo. Y dio la orden a sus criados para que lo bañaran, lo limpiaran y le quitaran, escucha, le quitaran los harapos viles, los harapos sucios, esos harapos que ese hombre llevaba por haber gastado, por haber andado en el mundo en vicios, en el pecado, revolcándose con los puercos. Y dio la orden y le dijo a sus criados, vístanlo ¿qué? De gala. Vístanlo de gala. Y le dio ¿qué? Su anillo. Pónganle mi anillo. ¿Sabe qué significa el anillo? Significa al Espíritu Santo. Es tipo y figura del Espíritu Santo. Cuando Dios nos llama y nos saca de la inmundicia, nos saca de allí del medio de los puercos, del medio de los cerdos, de los perros, del vómito, del estiércol, del excremento. Ayer platicando con antier platicando con un hombre que le estoy hablando del Señor, le estamos hablando, compartiendo la palabra. Un hombre con necesidad de Dios, le dije, mira, nosotros figuramos la obra de Dios para explicarlo en palabras humanas. Le dije, mira, a veces nosotros los seres humanos estamos tan hundidos en el vicio, en el pecado, estamos tan hundidos en el estiércol, en el excremento, en el vómito de perro, que pareciera como que Dios se pone un guante. Es un tipo y figura, que te quede claro, para que no luego andes diciendo por ahí que estamos enseñando tonterías aquí. Es como si Dios se pusiera un guante, un enorme guante, y metiera las manos en el estiércol y nos sacara de allí. Y después, sin embargo, Él nos abraza, nos lleva a su altar, y allí en su altar, con sus lágrimas y con su sangre, Él empieza a limpiarnos, Él empieza a lavarnos, Él empieza a purificarnos, Él venda las heridas que llevamos, Él pone vendas, Él nos da medicina, escucha, para nuestros huesos. Y después que estamos limpios, escucha, después que estamos limpios, Él nos reviste. Ya no deja que nos pongamos esos harapos sucios, esos harapos viles, esos despojos que traíamos puestos, sino que Él nos reviste, dice la Escritura, con su gloria. Aquí podríamos decir, con sus vestiduras blancas. Y sus vestiduras son blancas, son símbolo, escucha, de pureza, de santidad, de incorruptibilidad, de belleza, de verdad, de hermosura. ¿Sabe cuál es el problema con los que se dicen hijos de Dios hoy? Que muchos de ellos, muchos de nosotros todavía añoramos esas vestiduras viejas, rotas, raídas.
Añoramos la vida pasada. A veces cuando yo empiezo a meditar en cosas que me han sucedido, le digo a Dios, Señor, pero ¿por qué tenía que ser así? Y hace unos días Dios trajo a mi mente y me habló a mi corazón, a mi espíritu, y me dijo, tú estás enseñando acerca de añorar el pecado, de añorar el vicio, de añorar la vida pasada, de añorar Egipto. Pero ¿qué estás haciendo cuando tú me preguntas eso? Estás añorando, estás extrañando lo que dejaste atrás, lo que ya quedó atrás. Le dije, sí es cierto, Señor, perdóname. A veces con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, añoramos lo que dejamos, añoramos lo que Dios nos hizo despojarnos. Porque quiero decirte algo importante. Para servir al Señor, para ganar a Cristo, hay que perderlo todo. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que perder para ganar a Cristo? Tenemos que perder lo que más amamos. Escucha. Hay una reflexión que Dios me dio hace tiempo y me dijo que las heridas que más duelen son las que nos producen aquellos a quien más amamos. Las heridas que más duelen son las que te producen, las que te causan aquellos a quien tú más amas. Y a veces eso es lo que Dios nos dice. No a veces, sino siempre. Es lo que Dios quiere, que dejemos lo que más amamos. Hermano, ¿qué más amabas? ¿Qué más amas? Si se trata de elegir entre Él y lo que tú más amas. Esos son los harapos viles que a veces traemos y no queremos dejarnos revestir de las vestiduras blancas, preciosas de nuestro amado. Queremos seguir vestidos con corrupción. Por eso les he dicho y les he repetido hasta el hastío tal vez para muchos de ustedes que digan que por qué insistimos en el mismo tema, porque es necesario. Por eso existen herejías, por eso existen falsas doctrinas, por eso existen esas doctrinas de la prosperidad, de la salud, de la comodidad. Porque la naturaleza humana nos lleva a querer seguir revestidos o vestidos con los harapos sucios, apestosos. Porque cómo huele un harapo, cómo huele una ropa rota, sucia. No solamente se ve mal, huele mal. Hablando de la fragancia, hablando de los perfumes, hablando del sacrificio, dice la Escritura, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, en olor grato, como perfume fragante, que llegue hasta la presencia de Dios y deleite sus sentidos. Pero si tú, como el pueblo de Israel, todavía no quieres despojarte de tus harapos viles, quieres seguir adorando a tus viejos dioses, quieres seguir adorando a las bestias del campo, quieres seguir adorando al toro, quieres seguir adorando al hombre. Mucha gente adora, idolatra animales. Si analizas esto, hay mucha gente que ama más a los animales que a los prójimos. Hay dichos aquí en México, por ejemplo, hay gente que dice, yo prefiero tener un perro que tener una persona de amigo, porque entre más conozco a los perros, más desprecio a la gente. O lo dicen al revés, mientras más conozco a la gente, más amo a mis perros. Hay gente que dice eso. Más conozco a la gente, más amo a mis perros.
muchas de esas cosas, como en el pueblo de Israel, que iba por el desierto, vagando y vagando, amaban más al becerro de oro, amaban más a un animal que representaba a su Dios que a Dios mismo. Eran el pueblo de Dios. Se supone que una de las cosas por las cuales Dios los sacó de la tierra de Egipto y esto fue algo que le recalcó una y otra vez Moisés y Aarón al faraón. Le dijo: deja, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificios en el desierto. Yo te pregunto, ¿a quién le estás ofreciendo sacrificios hoy? ¿A tus mascotas? ¿A tus animales? ¿O a Dios? ¿Adoras más a tus mascotas y a tus animales que a Dios? Por eso muchas veces no entendemos o no queremos entender el por qué estamos como estamos. Mucha gente vive adorando a sus baales y adorando a Dios. Dicen que Dios los libertó. Dicen que Jesús los sanó, los salvó. Pero ellos siguen adorando a sus dioses. Mucha gente sigue al hombre. Adoran al hombre. Y están dispuestos a dar su vida por su pastor, por su ministro, por su líder. Son capaces de dar hasta lo que no tienen con tal de complacer a sus líderes religiosos. Pero son incapaces, escucha, de arrodillarse 5 minutos y ofrecer sus cuerpos en sacrificio vivo al Dios que los hizo y que los formó. Te pregunto, ¿eres de esos? ¿Recuerdan lo que significan tipos y figuras, verdad? Vamos a Juan 8. Juan 8, del 34 al 35. Juan 8, del 34 al 35. Jesús les respondió y les dijo. Vamos a leer desde el 33, ¿de acuerdo? Le respondieron, Juan 8, 33. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Serán libres? Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que idolatra a sus líderes, todo aquel que idolatra lo que tiene en este mundo, todo aquel que pone todas esas cosas antes que a Dios, dice, esclavo es del pecado. Todos los que tienen las riquezas como fin, como propósito en sus vidas, en este mundo, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, si tú estás más afanado por las cosas de este mundo, esclavo eres del pecado. Y el esclavo, dice, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Por causa de la rebelión y la codicia del pueblo, Dios les estaba prometiendo, escucha, Dios les estaba prometiendo la tierra prometida.
valga la redundancia, les estaba ofreciendo una mejor vida en una mejor tierra. Fíjese bien cómo a pesar de que nosotros hemos y siempre fuimos rebeldes, algo que Dios nos dijo hace tiempo respecto a esta tribu, nos dijo así: ustedes son inseguros, son volubles y son ¿qué, hermano Elliot? Inestables. Inseguros, volubles e inestables. He analizado un poco esa palabra que Él nos dijo. Y una de las cosas que he entendido es que la mayoría de los que supuestamente nos decimos hijos de Dios somos volubles, somos inestables y somos inseguros. Ahorita decimos sí, mañana no. Sí. Mañana quién sabe. Hablando de la fe, muchos somos ¿qué? Hombres de poca fe. Inseguros. Hablando de la permanencia en la salvación, ¿escucha? Porque Dios quiere permanencia en la salvación de sus hijos. ¿Somos qué? Inestables. Inestables. Cuando la Escritura dice que Él es la roca, Él es el fundamento estable. La estabilidad tiene que ver ¿con qué? Con la permanencia, ¿cierto? Seguridad. Con la seguridad, con la garantía, La firmeza. con la firmeza, con la certeza, con la convicción, con la vigencia. La garantía. Todo eso que es, hermano Elliot, es que garantía y seguridad de que un día estaremos en sus bodas. No es posible que digamos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos salvos, pero somos inseguros, somos inestables y somos volubles. Ah, carambas. Esa palabra voluble, ¿me puedes decir algo respecto a esa palabra, hermano Elliot? Voluble. Volubles. Pues así también es como un sinónimo de bipolaridad. Ahorita puede estar riendo y al minuto puede estar llorando. Puede estar llorando y de pronto te alegras, te ríes. Son cambios de estados de ánimo, pero así repentinos. Volubles. Ajá, sí. Ahorita puedes estar enojado y de pronto ya estás bien tranquilo. Es eso. La volubilidad tiene que ver con los deseos. Puedes con las decir sí, a la actitudes. mera dices no, puedes decir no y de pronto dices sí. Antier envié una publicación por el Facebook, por el WhatsApp, que dice así: las malas actitudes, escucha, es una palabra que Dios nos dio hace tiempo. A ver si aquí los hermanos, la tribu se acuerda de esa palabra. Nos dijo el Señor, las malas actitudes Corrompen. son armas que endurecen el corazón. Las malas actitudes, hermano Elliot, hermano Leo, son armas que endurecen el corazón. Pero nacen de la falta de amor. Lo repetiré. Las malas actitudes son armas que endurecen el corazón, porque nacen de la falta de amor. Recuerdo que una hermana, saludos hermana Leti, escribió: palabra de Dios, hermano, me hacía falta esa palabra. Es que es palabra de Dios, el Señor nos la dio también a nosotros, porque Él veía que había actitudes en nosotros que a Él no le agradaban y no le agradan. Hay muchas cosas en ti, actitudes, conductas,
carácter, reacciones, gestos, ademanes, muecas que a Dios no le agradan de ti. Cuando nos comportamos de manera voluble, fíjese bien, el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, lloraba, clamaba, gemía y suplicaba porque Dios lo sacara de la esclavitud. ¿Cierto, hermanos? Porque Dios, para que Dios enviara salvación a Egipto. Durante 430 años, el pueblo clamó y gimió y suspiró y lloró, rogándole a Dios y suplicándole que lo sacara de Egipto. Cuando Dios envió a un Salvador, a un caudillo llamado Moisés, ellos lo siguieron, sí, porque estaban ansiosos, oiga bien, ansiosos de salir de la esclavitud. Pero era nada más esclavitud realmente, o sea, su anhelo no era Dios, dejar todo, seguir a Dios, sino su anhelo era que salir de la esclavitud. Ajá, sí, eso nada más. Como hay mucha gente hoy que están salir. hundidos en problemas, lo único que quieren es que Dios les dé solución a su problema. Es lo único que quieren. Pero no están dispuestos a darse, a pagar el precio. No están dispuestos a darse a sí mismos. Ni el compromiso. No quieren compromiso con Dios. Así hay muchos de ustedes. Y tú sabes de lo que hablo. Muchos, como tú, no quieren compromiso con Dios. ¿Les gusta escuchar la palabra? Sí. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonita alabanza! ¡Qué bonita palabra! ¡Ay, fue de edificación! Sí. ¿Pero esa palabra se hace real en tu vida? ¿De qué sirve que le escuches? Lo único que estás haciendo es acumular ascuas de fuego sobre tu cabeza. Porque antes tenías vendas, ahora ya no las tienes. Ya no podrás excusarte con Dios, si es que se puede no excusar o justificar con Dios. ¿Por qué te digo esto? Habían pasado escasos días de salidos de Egipto. Es más, puedo suponer, puedo imaginarme, que cuando el pueblo escuchó, antes de que el mar se abriera, que el faraón iba tras ellos, ellos se aterrorizaron. Quizá podríamos pensar que sintieron en algún momento, vamos a regresar para que no nos mate el faraón. Es asombroso, pero muchos en el pueblo de Dios viven así. Pero dicen que son cristianos. Viven anhelando, añorando las riquezas. Estaba viendo un video de una supuesta pastora que está toda vestida con licras. Se le ve todo. Zapatillas, bueno. Parece una Barbie, pero gorda. Hablando una oración, guiando según ella, una oración de empoderamiento, le llaman, hoy hay una doctrina que le llaman el empoderamiento, ¿cierto? Yo decreto, yo declaro, yo confieso que soy próspero, decía la mujer. Y toda la congregación de mujeres, por cierto, repitiendo la oración. Y repitan conmigo, hermanas, yo declaro que soy rica, que soy próspero. Yo declaro que Dios ya me dio ese carro, ya me dio esa casa, ya me dio esa cuenta bancaria. Yo declaro, yo decreto, en el nombre de Jesús, que está hecho. Es la doctrina del, ¿qué? Empoderamiento. Y muchos practican eso. Yo declaro. Quiero decirte algo bien importante y que te quede bien claro. Tú no puedes ni debes declarar nada que Dios no te haya declarado a ti. Muchas de las cosas que aquí enseñamos, por no decir que todo, pero yo me refiero a cosas que Dios en persona nos ha enseñado, las declaramos, sí, porque Él ya nos las declaró a nosotros.
Es lamentable ver cómo el pueblo hoy declara y decreta cosas tratando a Dios como si Dios fuera su criado. Y Dios no es criado, no es gato, no es esclavo de nadie y menos del hombre. Hay por ahí ministruelos, lidercillas que dicen que Dios tiene que cumplir sus promesas. Y si Dios lo prometió en su palabra, Dios lo cumplirá. Te equivocas. No es así. Si analizas el contexto de cada una de sus promesas, te darás cuenta que Dios te pone condiciones, aunque digas que no es cierto. Aunque digas que no es cierto. Hay por ahí un lidercillo que escribió acerca de lo de papi, ¿no? De mami. Que muchos líderes religiosos exigen a sus congregaciones que les digan papi, mami. Cuando la escritura es tajante, la palabra del Señor es clara y dijo, no llamen Padre nuestro a nadie ¿qué? En la tierra, porque uno solo es su Padre. No llamen Maestro a nadie en la tierra, porque uno solo es su Maestro, soy yo, dijo el Señor. Pero este liderzuelo, como a él le gusta que le digan papi, escribió una serie de taradeces, de idioteces, justificando eso. Es decir, tajante, así. Dijo, no me importa lo que diga la escritura. Los papis, los padres espirituales sí existen. Bueno. ¿Sabe lo interesante de esto? Que él ya no tiene vendas. Y eso que dijo, eso que hizo, eso que practica, son ascuas de fuego, ¿qué? Sobre su cabeza. Ya no tiene. Recuerdo una ocasión cuando los fariseos dijeron, nosotros no estamos ciegos. No estamos ciegos. ¿Cómo tú dices que estamos ciegos? Le dijeron a Jesús, ¿cierto? Y Jesús dijo, perfecto. Eso es lo que yo quería escuchar de ustedes. Que ustedes mismos dijeran que no están ciegos. ¿Y saben por qué? Porque antes eran ciegos. Pero al declarar que no son ciegos, ¿qué dijo Emanuel? Su pecado permanece. Aleluya. Cuando tú dices, sí, yo sé que estoy mal, pero eso que tú acabas de declarar son ascuas de fuego sobre tu cabeza. Tu pecado permanece. Los hebreos no estaban dispuestos a dejar sus harapos en Egipto. Ellos salieron tan sucios de Egipto. Pero el problema no es salir sucio del mundo. El problema no es que si tú vienes del mundo tatuado, con costumbres, con prácticas, con hábitos, con vicios, ese no es el problema. Solo es parte. El problema aquí se da cuando tú sales, Dios te saca del vicio, te saca de la pobreza espiritual, porque eso es lo más importante, la pobreza espiritual. Lo demás viene por añadidura si Dios te lo quiere dar. Si Dios te quiere dar prosperidad, si Dios te quiere dar sanidad, eso es cosa de Él, no de ti. El problema es que si Dios te sacó con guante de un pozo cenagoso, te sacó del pozo de estiércol y te limpió y te lavó, tú vas como la puerca lavada
otra vez al estiércol, o como el perro, vuelves a tu vómito. Toma un puerco recién nacido, un lechón, se les llama, una cría de puerco. Críalo, manténlo en tu casa como mascota, así como muchos tienen perros, gatos, tienen toda serie de animales que adoran y los cuidan más que a las personas. Hay gente que cuida y quiere más a sus mascotas que a su propia familia, que a sus perros, que a sus hijos, perdón, o a sus parejas. Y se ve, estaba dando en las noticias, hace días le comentaba a mi esposa a Leo, que ahora ya la ley dice que si tú dejas a un perro en un carro, son 6 años de cárcel. Ah, sí. Pero pueden violar, le digo a Leo, es impresionante cómo por un animal, o sea, te meten 6 años a la cárcel por dejarlo en un carro, porque asumen que lo estás maltratando y lo estás... Sí. Pero pueden violar a un bebé, a un niño, o golpearlo y no pasa nada. Y salen bajo fianza. Salen bajo fianza, no les dan ni cárcel. Reparten una lanita a las autoridades y los dejan ir como si nada. Sí, pero a un animal ya le están dando más derechos a un animal, a un perro que a un ser humano. Porque eso lo ha hecho el mismo hombre. El mismo hombre sigue adorando a sus baales. No es que las mascotas sean demonios, no. Estamos hablando de ¿qué? Del mundo, del reino espiritual. El problema no es ese. Vamos, prosigo. Cría a ese puerquito. Nunca lo dejes salir de la casa. Enséñalo a defecar en ciertos lugares. Ponle su camita. Lávalo con shampoo. Ponle perfumito al puerco. Ponle un moñito de color o de colores. Pero un día déjalo salir al patio. ¿Qué hace el puerco? No, va a revolcarse en la mugre. Entonces, va a revolcarse en la mugre. ¿Sabes por qué? Es el instinto, ya lo trae. Esa es su naturaleza. Ese es su instinto. ¿Y sabes qué? El pueblo hebreo, ese era su naturaleza, su instinto. Le gustaba estar revolcándose en el estiércol, tragando su propio vómito. Así muchos de ustedes, muchos de nosotros, los seres humanos, para generalizar, nos gusta la mala vida, les he dicho luego, nos gusta la mala vida. El Señor nos da a elegir. Te saco, te limpio, te baño, te perfumo, te visto con mi ropa, te visto de gala, me explico, con mis ropajes, con mis vestiduras, dice el Señor. Pero en cuanto Él nos viste, nosotros vamos y nos volvemos a revolcar en el estiércol como puercas lavadas. Volvemos a comer nuestro propio vómito como los perros. Le hice una pregunta a una hermana, a una mujer que le estoy hablando igual del Señor. Le dije, ¿has visto un perro cuando vomita? Y hizo un gesto. Ay, sí, es que se traga su vómito. ¿Tú lo has visto? Sí. ¿Y qué piensas? ¡Ay, qué asco! Bueno, las personas así somos. Vomitamos y regresamos y nos tragamos nuestro propio vómito. Y enójate si quieres. Pero muchos que se dicen hijos de Dios viven así. Vomitan y se dan la vuelta y se tragan su mismo vómito. A eso Dios le llama reincidir en los viejos vicios y en los viejos hábitos. A eso le llama el Señor volver a ponernos, a vestirnos con los harapos sucios que antes traíamos y que Él nos quitó. Por no decir que las vestiduras que Él nos puso, de Él, nosotros las manchamos, hermano Elio. Manchamos, oiga bien, manchamos las vestiduras que Dios nos puso, de Él. Por eso a la gente no le gusta, no le agrada. Por eso a muchos de ustedes no les gusta escuchar acerca de la santidad.
y no les importa, ¿eh? He hablado con disqueministros, líderes, gente inclusive que yo discipulé con estas, hace años, con estas enseñanzas, y que en aquel entonces, como estaban absorbiendo, estaban recibiendo palabra, estaban contentos, de acuerdo, felices. Ay, hermano, gracias por la palabra, me ha servido mucho. Ahora, muchos de ellos rechazan eso. Un día le dije a un tipo, un lidercillo, le dije, ¿acaso ya olvidaste que la Escritura dice que el Señor viene por una iglesia, ¿qué? Pura, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante? ¿Tú crees de veras? Tú que estás escuchando esto, ¿de veras crees, estás tan seguro de que si el Señor viene, tú te vas con Él? ¿Estás seguro, estás segura de que realmente estás limpio o estás limpia ante su mirada? ¿De veras crees que así como vives, te irás con Él? Una vez Dios nos dijo, ¿ustedes creen que así como están yo me los llevaría? Si yo viniera, dijo, por mi pueblo ahora, ¿cuántos se irían conmigo? Y empezamos a suponer, ¿no, Señor? Tantos o cuántos. Se rió y nos dijo, ustedes no saben. Ustedes no saben. Hay mucha gente que cree que son salvas, pero no lo son. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Muchos líderes conduciendo más que ovejas, en vez de estar apacentando ovejas, están entreteniendo cabras. Hoy las reuniones las han convertido en verdaderos espectáculos, en lo que llaman shows. Gente enloquecida, gente que están poseídos no por el Espíritu Santo, sino por Satanás, por demonios, haciendo unos espectáculos increíbles, asombrosos, que cuando uno ve esas cosas dice, pero ¿cómo es posible que hagan esto? Gente que supuestamente están orando en lenguas, alabando en lenguas, pero haciendo unos espectáculos que en vez de llamar la atención de las almas que tienen necesidad, las espantan. Dicen, no, yo ni loco voy con estos. Es importante que consideres esto. La Escritura nos enseña numerosos ejemplos. ¿Cómo es que Dios proveía siempre lo necesario para que su pueblo estuviera contento? Sin embargo, su pueblo siempre, como estaba pensando en lo material, nunca estaba contento con Dios. Siempre se estaban quejando, no con Dios, sino contra Dios. Si tú vives quejándote contra Dios, ten por seguro que tú no has salido de Egipto. Si tú sigues cuestionando lo que Dios hace y cómo Dios lo hace, entonces tú todavía sigues en Egipto. Si tú eres de esas personas, y esto yo lo viví desde que conozco del Señor, escuché gente, no uno, ni dos, ni tres, he escuchado mucha gente por años. Y creo que esto tiene que ver con el diablo. Un espíritu, un demonio de incredulidad, un demonio de duda, un demonio de rebeldía que está en muchos que se dicen hijos de Dios, que dicen, es que no estoy de acuerdo con Dios, es que no me importa que esté en la Biblia, no estoy de acuerdo y no lo acepto. ¿Has escuchado esto? Yo lo he escuchado por años. Hermano Elliot, ¿has escuchado esto? ¿A ti te lo han dicho? Quizá a ti te lo hayan dicho cuando estás hablándole, platicando con hermanos acerca de temas de la Escritura,
principalmente acerca de la santidad, que es ahí donde todos se atoran en la santidad, porque la santidad, oye bien, el Espíritu Santo, dice la Escritura, redarguye al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Por ahí un lidercillo dijo, ¿dónde dice que Dios es, que el Espíritu Santo es juicio? Hermano, ¿dónde dice que el Espíritu Santo es juicio? En la Escritura. ¿Sí lo dice? En el Testamento. Sí. Dice que él... Pero ha de decir en tu versión, porque en la de ese disque pastor no lo decía. ¿Qué decía? Que él vino a traer a redarguir de justicia, de juicio y pecado. Bueno, eso entre otros, no vamos a sacar toda la Escritura ahorita. Pero así, con su voz chillona, ¿dónde dice que el Espíritu Santo es juicio? Uy, me dieron ganas de ahorcarlo. Disculpen la expresión, pero a veces se siente ira cuando escuchas cómo la gente blasfema. Y gente que conoce. Y gente peor que se para en un altar a enseñar. Dizque enseñar. Pero son neófitos. Neófitos. Que no saben ni de lo que hablan. Si nosotros, en mi caso que tengo tantos años enseñando, todavía cometo errores. Todavía digo cosas que después el Señor me redarguye y me dice, eso no fue correcto. Señor, perdóname. En cuanto pueda yo lo corrijo. Tiene razón, Padre. No crean que es fácil para nosotros cuando enseñamos pararnos en un altar y enseñar. Porque sabemos que de lo que nosotros enseñemos, de ahí depende o la salvación o la perdición eterna de las almas. ¿Dónde dice que el Espíritu Santo es juicio? Escucha. El Espíritu Santo, como una de las tres personas de la Trinidad, dice, es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, pero el Espíritu Santo redarguye de santidad a su pueblo. El Espíritu Santo redarguye de santidad a su pueblo. Cuando el pueblo de Dios no vive en santidad, el Espíritu Santo dice, está trabajando, está redarguyendo. Y a veces su redargüimiento, su redarguir, parece un verdugo, porque no tienes paz. Pero muchos no les importa. Dicen, no estoy de acuerdo con Dios, aunque esté escrito en la Biblia. ¿Cuánta gente me ha dicho eso? Y gente que conoce, estoy hablando de gente que conoce, que se dicen hijos de Dios y no están dispuestos a hacer las cosas como Dios les dice que las hagan. Es allí donde los supuestos hijos de Dios se atoran en lo que se refiere, todo lo que se refiere a santidad, hermano Elio. Allí es donde dicen, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque saben que tienen que despojarse de sus harapos viles y sucios. Saben que ya deben dejar de reincidir en toda la porquería de la que fueron sacados. Saben que ya no pueden seguir practicando las cosas que practicaban antes. Pero ellos dicen, no. No me importa aunque esté escrito en la Biblia. Y aún así, y por eso Dios nos dijo, ustedes son inestables, inseguros y volubles. Todo, por decirlo de esta manera, tal vez, y eso solo le corresponde a Dios confirmarlo o afirmarlo, pero son contados los que verdaderamente buscan a Dios como Él dice. Su pueblo vive hoy apacentándose a sí mismos, haciendo lo que se les da la gana, viviendo con un pie. A ver, hermano Elliot, ¿puedes venir por favor para no hacerlo yo? Prefiero que tú hagas el ridículo y no yo. Hermano Elliot, abre tus pies. Abre tus pies. Ahora trata de caminar así con tus pies abiertos.
No, pues es difícil caminar. No camina. No, pues no se puede. No se puede. ¿Te ves como? Ridículo. Inseguro también. Inseguro, inestable y ¿qué? Voluble. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos, o más bien el pueblo, el que se dice pueblo de Dios, vive así, con un pie, ¿qué? En Egipto y el otro en el reino de Dios. Y según ellos le sirven a Dios, pero ¿qué? Están caminando así. Así caminan. ¿Cómo se ven, hermano? Se ven ridículos. Por eso siempre le decimos a la gente, si te dices cristiano, mira que se te note. Si te dices evangélico, mira que se te note. ¿Por qué te llamas evangélico? Si el evangelio no es real en ti, en tu vida. ¿Por qué te dices cristiano si realmente no eres seguidor de Cristo? ¿Por qué te dices hijo de Dios, pero estás avergonzando a tu Padre? ¿Por qué te dices discípulo de Cristo si eres una vergüenza para tu maestro? Si es que es Él el que te está enseñando. ¿Por qué te dices que caminas en rectitud si el Espíritu Santo no es tu guía? ¿Por qué sigues incurriendo en tus vicios, en tus hábitos? ¿Por qué? ¿Por qué sigues vistiéndote tú mismo? Vuelves, Dios te quita los harapos y tú vas y te los pones otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vives en santidad? ¿Por qué el pueblo de Dios no vive en santidad hoy? ¿Por qué existen los famosos cristianos de la secreta? Nadie, a veces ni sus familias saben que son cristianos, según. En el trabajo no los conocen como cristianos. En la escuela no los conocen como cristianos. Los conocen como unos hijos desobedientes. Como unos... Aquí usamos una palabra para definir dos cosas. La palabra mendigo. Un mendigo es alguien que pide, que mendiga dinero, pan. Pero si le damos una acentuación diferente, decimos es un mendigo. Y aquí la palabra mendigo significa ser una persona canija, mala. A muchos que se dicen cristianos, son cristianitos en el templo, ahí sí, hermanito para arriba, hermanito para abajo, hermanito aquí, hermanito allá, pero en la calle, en el trabajo, en la escuela, escucha, en la casa, son unos ¿qué? Mendigos. Son gente mala, canijos. Siempre he visto eso. Y no lo digo como crítica, pero son gente que todavía están en Egipto. En el reino de oscuridad, están en esclavitud, siguen siendo esclavos del pecado. Si te dices cristiano, mira que se te note. Si te dices hijo de Dios, si te dices aleluyo, si te dices evangélico, mira que se te note. Pero una cosa debes estar enterado. El que tú te ocultes y te escondas y no le digas a nadie y no testifiques de Dios, es peor todavía. Porque aquí no es opción. O eres o no eres. El pueblo de Dios no estaba dispuesto a pagar el precio. Por eso añoraban el reino de donde Dios los sacó. ¿Saben por qué Moisés y Aarón hicieron enojar a Dios? Y por esta causa no entraron a la tierra prometida. Para quienes han leído la Escritura y conocen un poco o mucho de la historia de Moisés, pero también de la de Aarón, se darán cuenta
los extremos. ¿Qué extremo ves en Aarón, entre Aarón y Moisés, hermano Elliot? ¿Qué extremo? Los llevaré a una serie de preguntas para que analicen ustedes y se den cuenta del por qué sucedían estas cosas. Esto tiene que ver y es parte de la respuesta a tu pregunta, hermano Casari. Es que no hay cómo explicarte. Bien. Inclusive al extremo, o sea, hablas de Moisés, ¿no? O al pueblo. Aarón y Moisés eran dos, ¿qué? Extremos diferentes. Extremos. Que pues, Aarón era muy, así como que muy influenciable, digámoslo así. Podría ser parte de eso. Y Moisés era así, o sea, su carácter de Aarón era muy pasivo, no sé. Y Moisés pues, era estricto, Bien. rudo, así que Vamos a no explicar era tan un poco. convencible, digámoslo así. Vamos a explicar un poco. Esto que tú dices es cierto, pero lo detallaremos un poco más. Bien. Aarón era hermano mayor de Moisés. Pero hablando del carácter de Moisés y de Aarón, la escritura lo explica. Cuando Dios apareció a Moisés en la zarza, Moisés empezó a cuestionarle a Dios lo que Dios le estaba diciendo. Cuando Dios lo envió, Moisés le dijo a Dios: Señor, yo soy de habla ¿qué? Difícil. Muchos suponen que Moisés era tartamudo. Nadie puede asegurar eso, nadie lo sabe. Solo que Moisés era ¿qué? Torpe para hablar. Es decir, no se sabía explicar, Sí. o no sabía hablar, no sé. Eso es algo que Dios, algún día si a Dios le place mostrarnos, Tal vez qué no era bueno, muy, gloria a Dios. así muy expresivo Ajá. explicar las cosas, y Aarón era así muy... Y le dijo: Señor, yo soy de habla difícil. ¿Cómo llegaré con tu pueblo y les diré y les hablaré y los convenceré? Pero ¿qué creen? Dios se molestó y le dijo: ¿qué no conozco a tu hermano Aarón? ¿Qué es qué? de palabra, fácil palabra. Aarón era un ¿qué? Orador. Hay muchos en el pueblo de Dios que son como Aarón, oradores, pero no son adoradores. ¿Escucha? Hay muchos en el pueblo de Dios que son oradores, pero no son adoradores. Oye, eso está bueno, ¿eh? Anótalo, por favor. Bueno, y Anótalo, realmente no hermano son, Leo. no son oradores de espíritu, oradores Por eso, sí, de sí, habla física, pero Anótalo. oradores en su vida espiritual no. Eso haremos, una reflexión para enviar. Hay muchos en el pueblo de Dios que son ¿qué? Oradores, pero no son adoradores. Ahora, anótalo, por favor. Ahora, explico. De Moisés, Dios dijo que no había otro más manso y más fiel en su casa que Moisés. Moisés pudo tener un carácter violento. Moisés pudo ser un hombre que asesinó a un egipcio, sí. Moisés pudo haber hecho cosas como muchos de los que fueron grandes siervos de Dios, que merecieron y se hicieron acreedores a castigos. Pero dice el Señor que Moisés no había otro más manso que él en la tierra. ¿Lo dijo sí o no? ¿Cierto o no? Él lo dijo. ¿No lo dijo Moisés? Ahora, el extremo al que yo traía las costumbres de Egipto. Qué interesante es esto. Y mire cómo a pesar de todo, porque para Dios no hay nada imposible, Dios levantó a Moisés como el profeta y Aarón lo levantó como el sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que quiere y lo hace como quiere. Aquí es necesario aclarar un punto muy importante. Éxodo 17. Del 1 al 6 dice así:
toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Yahweh, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo, ¿con quién? Con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Así que el pueblo ahí tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Yahweh, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrean o me apedrearán. Cuando lo de la carne, la Escritura nos enseña que Dios proveyó carne, pero Dios dio ¿qué? El maná. ¿El qué? El maná. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, ¿quién es el maná? ¿Quién es el maná? Hermano Casani. ¿Quién es el maná? Jesús. Jesús. Jesús es el maná que vivo que descendió del cielo. Cuando los hebreos maldijeron el maná, Es como maldecido a Dios. estaban Jesús, maldiciendo Maestro. a Dios. Eso explica un poco todavía. Iremos ahora con la otra parte, la otra persona de la Trinidad. ¿Quién? El Espíritu Santo. El pueblo de Israel dice que cuando el pueblo se quejó otra vez pidiendo agua para ellos y sus animales, Dios le ordenó a Moisés que fuera a la peña de Horeb y con su vara la golpeara para que salieran agua. Vamos a entrar en un tema muy importante. En primer lugar, Dios le dio pasos para hacer esto, de ir a la peña. 1. Tenía que llevar a los ancianos del pueblo. ¿Estamos? 2. Tenía que pasar delante de ¿qué? Del pueblo. 3. Tenía que llevar la misma vara con que golpeó el río Jordán, el mar que se abrió. ¿Por qué le llama río o por qué le llama mar? Solo Dios lo sabe. Hay cosas que todavía no me revelan. Pero si ustedes lo analizan, el Jordán es un río, pero en la Escritura le llama mar. Fue el mar que se abrió para que el pueblo ¿qué? Pasara. Porque Dios le dijo a Moisés, golpea las aguas y estas ¿qué? Se abrirán. Y se abrieron y dejaron pasar al pueblo, pero no dejaron pasar al faraón con sus ejércitos. Pero dice llevar la misma vara con que golpeó el río, y después le dijo golpear la peña para que diera agua. En la historia, en el pasaje paralelo que le llamamos, que habla de la misma historia, esto está en Números 20, del 7 al 13, dice que Dios le ordenó a Moisés que ¿qué? Que le hablara. En un pasaje, en Éxodo dice, golpea la peña. Pero en Números 20, le dijo, habla a la peña. Y dile que te dé, ¿qué? Agua. Su agua. Tal vez tú no has entendido con exactitud qué significa esto. Cuando Dios me quitó el velo estos días acerca de eso, porque fue una pregunta que yo le hice a Dios por años.
¿por qué desechaste a Moisés, Señor? No me había dado cuenta que en un pasaje decía, golpea con tu vara. Pero no le dijo que golpeara varias veces. Solo le dijo que golpea. Que si era una, que si era dos, que si eran tres, no se sabe con certeza. Pero se supone que debió ser una vez. ¿O fueron qué? 3 veces. Pero Moisés, ¿qué hizo? Fíjese bien. En el otro pasaje, en la misma historia, dice, háblale. ¿Qué? Háblale a la peña para que dé su agua. ¿Y sabe por qué? 1. Moisés golpeó la peña 2 veces, dice la Escritura, cosa que Dios no le ordenó. 2. Moisés ignoró la presencia de Dios en la peña. ¿Y sabes por qué? Porque Dios le dijo, habla, ¿a qué? A la peña, porque yo estaré sobre la peña. Aleluya. Me quedé así, mire, como los changuitos, me rasqué la cabeza. Señor, ¿qué es esto? Tal vez esos pequeños detalles para ti no sean importantes, pero escucha. Dios le dijo, háblale a la peña y dile que dé sus aguas, porque yo estaré sobre la peña delante de ti, Moisés. ¿Están entendiendo eso o no? Hermano Elliot, ¿puedes explicarlo con tus palabras? Sí, o sea, si dice que le dijo golpea, tal vez le dijo que diera un solo golpe, pero cuando golpeara él hablara A la peña. a la peña. Pero él no lo hizo, golpeó 2 veces, ahí fue desobediencia y tampoco le habló. No le habló. Ajá. Pero, ¿quién estaba sobre la peña ante Moisés? Dios estaba. O sea, al hablarle a la peña, que ¿qué? le estaba hablando a Dios. Señor, por eso él le dijo. ¿Peña? Ajá. ¿Quién es la peña? Sí, la peña de ver. Cristo es la peña, es la canción Cristo. ¿Se dan cuenta? Sí. Sí, o sea, a veces uno dice que golpeó a Dios, dice, bueno, ¿dijo que golpeara o no? Dijo, tal le dijo, golpea, Sí. o sea, una vez, tal vez le dijo, Señor mi Dios, o sea, el golpear es como el golpe, el primer golpe que él dijo es, yo siento como que era como de seguridad, firmeza, Estabilidad. está tu presencia aquí, Padre. Estabilidad. Exacto. Permanencia. El golpe, nada más uno. Y después y hablarle a Dios, o sea, hablar Señor. a la peña. Ajá. Peña. Como asegurando que él estaba ahí. Peña, Ajá. Sí. da tu agua. Sí, pero él le estaba hablando a Dios. Ajá. O se supone que debió hablarle Ajá. a Dios. ¿Pero qué hizo Moisés? golpeó 2 veces. Agarró. Sí, como con enojo, no ¿Dónde, sé. dónde? tal vez No, se sí, enojó. estaba furioso. ¿Dónde está tu bastón? Es que está allá, pásalo. Sí, o sea, lo hizo enojado y... Quiero ser gráfico. Moisés llevaba su vara. Ay, perdón. Ya lo descompuse. Bueno, un ratito lo compré. Llevaba su vara. ¿Y Moisés qué? Llegó con la peña, la golpeó. Enojado. Estaba furioso. Moisés. Cuando Dios le dijo, mi presencia estará sobre la peña delante de ti, Moisés. Háblale a la peña, es decir, háblame a mí. Golpeó 2 veces, furioso. Él debió estar ante la presencia de Dios en la peña, pero él, enojado, dio la espalda y dijo, ¡oiga, pueblo rebelde! ¿Les haremos salir aguas de la peña? ¿Qué hizo Moisés ahí? Sí, se adjuntó Se adjudicó el milagro. el milagro.
Además que le dio la espalda. Es como ignorando a Dios, como No, diciendo, lo ignoró. yo puedo hacerlo solo. Lo ignoró. Ajá. Y eso ameritó que Dios lo castigara, Sí. no entrando en la tierra prometida. ¿Cuánta gente hoy viven así? Liderzuelos, lidercillos, que siguen golpeando la roca, siguen golpeando a Cristo, lo siguen vituperando, lo siguen maldiciendo. ¿Cuántos de ustedes siguen golpeando a Cristo? Pero eso sí, dicen, es que yo amo a Cristo, es que yo sin Cristo nada soy. No seas mentiroso, no seas mentirosa. Eso no es cierto. Sigues golpeándolo. Cada vez que ves y sabes de su presencia en tu vida, ante ti lo sigues golpeando y sigues sin, ¿qué? Sin hablarle. ¿Cómo lo sigues golpeando con tu vida? Con tus actitudes. Las malas actitudes son armas que corrompen, dice, que endurecen el corazón. ¿Y qué? Porque nacen de la falta de amor. Falta de amor a Dios. Las malas actitudes endurecen tu corazón y nacen de la falta de amor que le tienes a Dios. No digas que amas a Dios, no digas. Ya deja de poner palabras en tu boca, porque no es cierto, no amas a Dios, no le sirves a Dios. Solo eres un mentiroso, eres una mentirosa que dice que eres hija de Dios, que eres hijo de Dios. Tienes apariencia de piedad, pero niegas su eficacia. Sigues atado, sigues atada a las cosas de este mundo. Y no te importa lo que Dios diga, no te importa lo que Dios piense y no te importa lo que Dios sienta. Porque si te importara lo que Dios piensa, si te importara lo que Dios dice, si te importara lo que Dios siente, entonces no harías, ni pensarías, ni sentirías, ni dirías lo que haces. Sé que esto no te gusta, pero solo tienes de dos opciones. O te corriges para ser salvo, o persistes reincidiendo en tus viejos vicios, en tus viejos pecados, pero un día estarás lamentándolo en el fuego eterno. Hermano Elio. Padre, Hijo, Espíritu Santo, como todas las cosas, Señor, agradecido por tu palabra, porque es un gozo aprender cosas nuevas, mi Señor eterno, que a veces leemos la Escritura solo por leerla y no analizamos ni nos sentamos a preguntarte a ti, Señor, que abras nuestro entendimiento y nuestros sentidos espirituales. Pero siempre es bueno y maravilloso cuando tú nos quitas ese velo y esas vendas, Dios, para conocerte cada día más. A muchos, Señor, se los quitas para que realmente haga una transformación en su vida, y a muchos para que te sigan lastimando, Señor, porque pues así tú lo has destinado, porque a muchos los quieres para salvación y a muchos para confirmarlos y confinarlos en la perdición, Padre. Pero los que te amamos, Señor, queremos cada día más de ti, beber de tu agua viva, beberte, comerte, disfrutarte, mi Señor, porque eres no solamente el maná, eres el agua, eres el pan de cada día, mi Señor, que sacia y que satisface nuestras necesidades espirituales, Padre. Te damos honra y gloria, mi Señor eterno, porque tú eres grande y maravilloso, Padre. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y las vidas de aquellos que ustedes representan. Y recuerden, como siempre lo decimos, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que testifican del Señor. Seguiremos con este tema que es muy importante, seguiremos porque hay cosas todavía, muchas cosas que aprender. Shalom Adonai.